Noches. En primer lugar, agradecer a Cenesco por la invitación y sobre todo porque vamos a tocar un tema tan importante, tan trascendental, muy poco tocado, por cierto, un tema que podríamos decir está en ciernes, en el derecho en general, pero en el derecho boliviano en particular. Un tema que podríamos decir en la práctica ya se aplica en razón de que existe todo un sistema boliviano deportivo, en razón de que tenemos, y lo vemos todos los días, federaciones, asociaciones deportivas, en razón de que hay una práctica constante del deporte y es culturalmente tan fundamental en una sociedad como la nuestra, ¿no? Y sin embargo, no existe un suficiente desarrollo, podríamos decir, legislativo, en realidad muy básico, muy poco. Jurisprudencial ni se diga y doctrinario, podríamos decir casi que no hay material, por lo menos desde el punto de vista nacional. Bien, a pesar de que ya tuvieron la gentileza de hacerme la presentación, a objeto de que conozcan quién les habla, soy el doctor Alejandro Cardona Herrera, abogado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España, y abogado litigante con especialidad en el derecho civil. Precisamente es dentro de esta actividad en la que me desempeño que eh, he tenido un contacto durante unos buenos años con el fútbol, concretamente relacionado con la experiencia, por cierto, muy enriquecedora de ser el autor de los estatutos y de los reglamentos del Club Deportivo Real Santa Cruz, que lamentablemente en la actualidad ha descendido. Digo lamentablemente porque además de haber asesorado a este club durante una cantidad de tiempo, por supuesto también del que me considero un fanático, ¿no? Entonces, lamentablemente actualmente no está en la liga profesional, pero bueno, en su momento hicimos los estatutos, los reglamentos, la actualización de la personería jurídica de este club tan querido y tan importante en Santa Cruz, y estoy seguro también a nivel nacional. Y además, durante este tiempo también pude asesorar en todo lo que es la gobernanza interna y la regulación del club, dado, por supuesto, que soy el autor de estos estatutos. Y claro, la gobernanza interna de un club es muy importante. Si ustedes se fijan en el contenido mínimo que nos proporciona CENEFCO para el presente curso, se tocan distintos temas. Nosotros podríamos englobarlo todo dentro de lo que es el derecho deportivo, concretamente el derecho del fútbol. Y dentro del derecho del fútbol, por ser la disciplina que más se practica y que por tanto ha generado también, y genera además mucha actividad cultural, económica, sobre todo económica y con ello jurídica, es que vamos a enfocarnos en este curso partiendo de los fundamentos generales de lo que es el derecho deportivo, pero abordando en un tema más concreto como es el derecho del fútbol y el derecho del fútbol en particular eh, de nuestro país y también dado que tenemos una federación que está afiliada a la Federación Internacional del Fútbol Asociado, también a las normas internacionales que no tienen un carácter, podríamos decir, de derecho duro, de derecho objetivo, de derecho, por lo menos en principio, no es aplicable con carácter obligatorio más que para sus diferentes asociaciones, lo que lo convierte en una especie de soft law, así se dice doctrinalmente a ese derecho blando, ¿no? Pero además en un conjunto de normas que regulan, sí, con carácter obligatorio solamente a sus asociados y a quienes están vinculados con el mundo del fútbol, ¿no? En ese sentido, debemos comprender que definitivamente el derecho no es en absoluto ajeno al deporte, ¿no? Lo primero, dado que es una actividad humana, al final de cuentas, el derecho también tiene una connotación
en las relaciones que existen, fíjense lo que voy a decir, entre los sujetos que tienen incidencia directa en esta actividad deportiva, dado que son ellos los actores principales a quienes se aplican las normas o las reglas del juego, vamos a decirlo en principio, pero quienes también, sobre todo por la profesionalización de esa actividad, tienden a suscribir diferentes actos jurídicos que producen además consecuencias no solamente, y vean lo que voy a decir, de orden privado, sino también en el orden jurídico social, concretamente en el orden laboral. Pero también dentro de ese complejo de relaciones que genera el derecho deportivo, el derecho al fútbol en concreto, no podemos perder de vista la esencia que tienen las diferentes asociaciones y federaciones que lo conforman, que nosotros podríamos abordarlo en principio como personas morales, personas jurídicas, con base en el derecho privado, pero que dentro de esa estructura privada también están regulados por normas internas, lo que hace que dentro del derecho del fútbol se origine también una rama autónoma, una rama especial, podríamos decir, claro, vinculada con todo lo demás, pero finalmente especial, que es el derecho federativo. Y cuando nosotros hablamos del derecho federativo, debemos comprender que están sujetos a este derecho todos aquellos individuos que conforman las distintas asociaciones que conforman estas federaciones, que las federaciones al final son un conglomerado de diferentes asociaciones, como es la FIFA, como es la Conmebol, pero también que en razón de pertenecer a estos entes de orden privado, estos entes jurídicos, morales, están sujetos, por supuesto, con carácter obligatorio, en razón del pacto, eh, al código disciplinario interno que rige tales asociaciones o tales federaciones. Entonces, fíjense, se origina un complejo de relaciones tanto entre los sujetos que intervienen directamente y que hacen al deporte, jugadores y entrenadores principalmente, aquellos que tienen la potestad, podríamos decir, disciplinaria dentro del campo de juego, como son los árbitros, y ahora también están los operadores del VAR, ¿sí? Pero también en el ámbito dirigencial o administrativo, con lo cual nosotros indudablemente dentro de ese ámbito administrativo no solamente podemos contemplar a los diferentes representantes, presidentes, dirigentes que integran los diferentes clubes que conforman distintas asociaciones, a su vez distintas federaciones, también a lo que son todos aquellos que ejercen alguna actividad vinculada con el fútbol. Y estamos hablando aquí de patrocinadores, estamos hablando de otros sujetos, tal vez menos protagonistas, pero igualmente importantes por la extensión económica, social, cultural de la actividad deportiva, que son, por ejemplo, contadores, abogados, médicos, que son importantes en la actividad deportiva, muy importantes, y que además con carácter obligatorio deben estar presentes, como van a ver más adelante según la Ley Nacional del Deporte, sin perder de vista a otro tipo de individuos que están vinculados con la actividad deportiva. Repito, desde el ámbito del juego mismo, como desde el ámbito de la administración, eh, de la dirección, de la reglamentación de esta actividad deportiva. Y esto es importante comprenderlo, ¿por qué? Porque dado que más adelante veremos dentro de lo que es el derecho federativo, todos están regidos por un código disciplinario y un código ético, ¿sí? Y en ese sentido, el código disciplinario tendrá más relación,
o una relación directa con lo que es el juego mismo y el código ético con el comportamiento que tienen sus miembros, pero no dentro de lo que es el juego como tal, sino dentro de las diferentes actividades que conforman el derecho deportivo en general y el derecho de fútbol en particular. Entonces, ustedes se darán cuenta que si ya el derecho deportivo es bastante amplio, el derecho de fútbol más concreto también es muy amplio, y dentro de lo que es el derecho de fútbol podríamos distinguir diferentes temáticas que las desarrollaremos a lo largo del presente curso. Así veremos todas las cuestiones inherentes, porque me parece también por una cuestión pedagógica importante tratarlo como son los fundamentos, los conceptos, los principios básicos que hacen al derecho deportivo, repito, en general, y al derecho del fútbol en particular, pero yendo un poco más allá al marco jurídico, a la normativa concreta que regula esta rama del derecho, que como verán es una rama autónoma cada vez mucho más, cada vez merece mayor desarrollo, pero también a lo que hace a la regulación interna o lo que hemos denominado derecho federativo. Y al tratar el tema del derecho federativo, sin lugar a dudas, debemos también tratar, y esto nos interesa bastante a nosotros, y lo digo a mí como litigante en particular, que es el tema relacionado a la justicia deportiva, que tiene sus propios órganos jurisdiccionales, no ajenos en absoluto a los órganos jurisdiccionales del Estado, pero por una regulación especial con origen privado, como tiene el derecho deportivo y el derecho del fútbol, muchas veces van a ver que colisionan, chocan, ¿no? Estos entes, estos órganos de la jurisdicción, vamos a llamarla deportiva, y especializada con la jurisdicción ordinaria, ¿no? A tal punto que, como verán más adelante, en los mismos estatutos de la FIFA, de la CONMEBOL y de la Federación Boliviana de Fútbol, se establece una cláusula de prohibición de acudir a los tribunales ordinarios, con lo cual desde la FIFA, en ese esquema piramidal que tiene esencialmente los, los entes federativos, tratan de que sus controversias, sus conflictos, siempre se resuelvan de manera interna. Y esto, por ejemplo, en Europa ha llevado a que muchas veces el Tribunal Europeo se pronuncie respecto a la colisión entre las normas del derecho federativo y las normas nacionales, estableciéndose muchas veces que estas normas de derecho federativo van en contra o colisionan o restringen de alguna manera derechos o normas que corresponden a los diferentes estados, con lo cual la prohibición de la justicia ordinaria puede colisionar muchas veces. Y por supuesto, al tratarse en razón de la jerarquía también, eh, los derechos de los diferentes estados, de normas jerárquicamente y evidentemente superiores, esta cláusula de prohibición de acudir a la justicia ordinaria no siempre tiene la efectividad que busca el derecho federativo. En nuestro país, ¿dónde se ha visto esto con mayor énfasis? En el derecho laboral. Muchas veces se han planteado demandas ante los tribunales ordinarios, ante la jurisdicción ordinaria en general, por los efectos laborales que evidentemente tienen los contratos deportivos. Y claro, las defensas de los clubes casi siempre se han sustentado en el argumento de que al estar vinculados por el derecho privado propio y concreto que origina el acto de constitución, los estatutos y reglamentos, códigos internos de los diferentes clubes y entes deportivos, es que no podía acudirse a la justicia ordinaria. Sin embargo, como pasa casi siempre, el Tribunal Supremo, a veces el Tribunal Constitucional se ha pronunciado señalando que
En materia de derechos sociales y laborales en particular, el Estado tiene esa obligación de salvaguardar estos derechos, con lo cual no puede restringir estos códigos internos, estos estatutos, estas normas que regulan a las diferentes asociaciones y federaciones los derechos laborales. Tal así que en nuestra legislación nacional van a ver la misma Ley Nacional del Deporte, la antigua Ley de Deporte, que todavía está parcialmente vigente, dado que ha sido derogada solo en una parte, pero en gran parte en realidad. Pero hay otros decretos supremos que con carácter específico tratan la naturaleza y los efectos que originan las relaciones originadas, valga la redundancia, en contratos deportivos. Entonces, básicamente todo eso va a ser el esquema que va a seguir, esa dinámica que va a seguir el presente curso. Bien, no sé si me pueden confirmar si se ve la presentación en pantalla. Me imagino que sí se ve. Bien. Entonces, vamos a partir por los principales fundamentos del derecho deportivo, porque considero que es importante siempre comenzar con los principales fundamentos, las nociones generales, los principales conceptos para comprender mejor la materia que estamos tratando. Como ya les iba adelantando al momento de hacer la presentación o la introducción, vamos a partir primero, aunque no lo dice acá, de los principales fundamentos del derecho deportivo en general, del derecho de fútbol en particular. A medida que vayamos avanzando, veremos también dentro de esta normativa nacional e internacional todo lo relacionado con lo que es el derecho federativo, que como ya les decía, tiene que ver con el conjunto de normas, ¿no? De reglamentos, normalmente contemplados en los estatutos de estos diferentes entes y federaciones y asociaciones que rigen su administración, su funcionamiento, su organización interna y que además establece diferentes códigos disciplinarios, códigos éticos que pasan a conocimiento de sus propios tribunales internos. En el segundo ámbito de lo que trataremos en el presente curso se encontrarán los diferentes contratos, préstamos, transferencias, y este punto resultará especialmente importante, reglamentos sobre transferencias tanto de la Federación Boliviana de Fútbol como principalmente de la FIFA, que al final
es importante también decirlo, las diferentes normas, reglas de los entes federativos nacionales, concretamente de la Federación Boliviana, son un reflejo de los reglamentos, de las normas internas que prevé también la FIFA. ¿Y esto por qué? Porque, como les decía, ¿no? Al tratarse de organismos de corte piramidal, donde existe una federación internacional y en ese orden conformada por diferentes federaciones nacionales y cada federación nacional, como en el caso nuestro, por diferentes asociaciones departamentales y cada asociación departamental a su vez por diferentes clubes profesionales, a veces no profesionales. Entonces, fíjense, la estructura de los entes federativos es normalmente de corte piramidal, ¿no? Entonces, de alguna manera, al estar afiliados los entes nacionales a este ente internacional como es la FIFA, todas sus normas terminan siendo un reflejo de aquellas, ¿no? Por último, especialmente importante también para comprender y dar sentido a la denominación que recibe el presente curso relacionado con las estrategias y la resolución de conflictos, veremos también los relacionados a los diferentes tribunales eh, que prevé los estatutos de la Federación Boliviana de Fútbol, cuáles son sus competencias, es decir, sobre qué tipo, es evidente que resuelve controversias, pero iremos concretando sobre qué tipo de controversias particularmente tienen competencia, de alguna manera el procedimiento que los rige, porque tienen también un procedimiento interno, los recursos que se podrían plantear contra sus decisiones e inclusive los diferentes entes, o más bien el ente principal internacional, como es el denominado TAS, con sede en Lausana, Suiza, donde podrían llegar las controversias, que normalmente no llegan, dado que según la estructura interna se cuenta con diferentes tribunales, ¿no? Como veremos más adelante, tenemos principalmente el Tribunal de Disciplina Deportiva, tenemos el Tribunal de Resolución de Disputas, con diferentes competencias, por supuesto, con carácter especial, cuyas decisiones, bueno, y el Tribunal de Ética también, cuyas decisiones pueden ser recurridas, como en todo debido proceso, ¿no? El derecho del fútbol no es ajeno al debido proceso, es decir, debe contemplar un debido proceso como cualquier asociación, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, no sé, hay diferentes tipos de personas jurídicas, ¿no? Imaginemos un sindicato, imaginemos una asociación de cualquier naturaleza con cualquier objeto sin fines de lucro. Es decir, siempre van a tener una gobernanza democrática internamente y dentro de esta gobernanza democrática van a contemplar derechos, deberes, eh, reglas de inclusión de miembros, reglas de exclusión, organismos de decisión, principalmente las asambleas, ¿no? En el caso de la Federación Boliviana se denomina Congreso, que tiene diferentes atribuciones, ¿no? Tanto para admitir como para expulsar miembros. Y claro, para poder admitir, expulsar miembros o aplicar sanciones, necesariamente tiene que existir un procedimiento interno. Y lo que les digo, en un Estado constitucional de derecho, el derecho deportivo, el derecho del fútbol, inclusive para aplicar sus sanciones, no son ajenos en absoluto a la existencia de un debido proceso, con lo cual debe garantizarse en los estatutos y reglamentos mínimamente los órganos competentes para aplicar sanciones, que esto es muy importante en un principio de legalidad. Eh, las sanciones concretas que se van a aplicar, la gravedad de las sanciones, la naturaleza de las sanciones y por supuesto el régimen procedimental para la aplicación de estas sanciones, dentro del cual tiene que existir necesariamente un derecho a una doble instancia, un derecho a una impugnación, que eso siempre se prevé, ¿no? De tal manera que cerrado este sistema recursivo interno, recién se pueda acudir a los tribunales ordinarios, lo cual, repito,
desde los estatutos de la FIFA, la Federación Boliviana de Fútbol, se prohíbe esto de acudir a los tribunales ordinarios, más sin embargo, en atención a la vulneración de ciertos derechos fundamentales, por supuesto que con carácter preferente va a ser aplicable las normas de derecho público, de derecho objetivo nacionales, ¿no? Con lo cual, repito, estas prohibiciones no siempre son, eh, vamos a decir, efectivas. A ver, vamos a ir abordando los principales fundamentos del derecho deportivo para que se comprenda de qué estamos hablando. A ver, hay diferentes elementos que es importante señalar. Para empezar, cuando nosotros hablamos de derecho deportivo, como hablaríamos de cualquier otra materia, de cualquier otra rama, vamos a ir delimitando los diferentes elementos que otorgan autonomía a esta rama, ¿no? Y lo principal que otorga autonomía es el conjunto de normas que tengan o que configuren una regulación, una reglamentación especial. Podríamos afirmar que si bien tenemos un derecho deportivo en ciernes, en formación, ya contamos con un cierto marco normativo, ¿no? Y este marco normativo, como no puede ser de otra manera, necesariamente comienza con la Constitución Política del Estado cuando regula el derecho al deporte, cuando a través de la labor legislativa origina leyes especiales que regulan al deporte, a toda actividad física, ¿no? Como es la Ley del Deporte del 2004, posteriormente la Ley Nacional del Deporte del 2016. Entonces, teniendo un conjunto de normas, un marco normativo propio, especial, que establece aquel sistema que incluye a todos los entes que conforman a la actividad deportiva en cuanto a su administración, en cuanto a su regulación. Por supuesto que estamos ante un derecho o una rama del derecho totalmente autónoma. Vuelvo a repetir, en plena formación, pero totalmente autónoma. Entonces, son muchos quienes dedican su actividad jurídica a esta rama y que desde distintos ámbitos señalan que el derecho deportivo podrían ser aquellas normas jurídicas, por supuesto, que rigen las conductas de las personas. ¿Sobre qué? No en general, como lo sería el derecho objetivo, ¿no? La conducta de las personas sobre el deporte y su entorno. Imagínense lo que estamos diciendo, ¿no? La conducta de las personas sobre el deporte y su entorno. Decimos personas, ¿por qué? Porque ya en la introducción creo que se iba notando, es un conglomerado de personas individuales o naturales, pero también de personas jurídicas, quienes interactúan, quienes se interrelacionan dentro del ámbito del derecho deportivo. Normalmente cuando hablamos de una actividad deportiva, lo primero que se nos viene a la mente, por supuesto, son aquellos sujetos que intervienen directamente en la disciplina deportiva en concreto. Por eso decíamos jugadores, ¿no? Árbitros, pero en el caso del deporte y del fútbol en particular, intervienen muchos tipos bueno, dos tipos de personas, no hay más, naturales y jurídicas, pero desde distintos ámbitos. Ya decía, desde el juego mismo, desde la organización, en el caso de las federaciones, asociaciones, pero también otras personas jurídicas que teniendo un interés económico forman parte de la actividad deportiva, como pueden ser las diferentes sociedades comerciales, empresas, patrocinadores, ¿no? Imagínense si hablamos de derechos de transmisión, por supuesto tenemos que hablar de sociedades comerciales que tengan su rubro directo en la transmisión, en la organización tal vez de eventos deportivos. Si
si hablamos de las federaciones, entes, asociaciones que se encargan de la organización de estos eventos deportivos, por supuesto estamos hablando también de personas jurídicas. Si hablamos de los clubes, son personas jurídicas, pero quienes interactúan dentro de estos clubes como asociados, como representantes, como trabajadores, dado que muchos tienen una relación de dependencia laboral, no solo los jugadores, imagínense, también están los entrenadores, cuerpo técnico, entonces es un conglomerado de diferentes personas, jurídicas, repito, y también físicas, ¿no? Por eso decimos que el derecho deportivo, en principio, son las normas jurídicas que rigen la conducta de las personas sobre el deporte y su entorno, en realidad, ¿no? Y por eso cuando hablábamos del tema del entorno que envuelve al deporte, no podemos eludir hablar de la organización y de la práctica del deporte. La organización es toda una actividad, repito, no solamente logística, sino también económica, pero sobre la práctica misma del deporte también, en relación con las diferentes normas que rigen la actividad deportiva concreta, ¿no? Que rigen el juego. Entonces, esto ha originado que ya hace bastantes años se hable de derecho deportivo, derecho del deporte, tal vez en inglés también se conoce como el sport law, y últimamente se está hablando también del fútbol de mesa, ¿no? Es una denominación corriente, coloquial que se está utilizando, el fútbol de mesa. ¿Por qué de mesa? Porque se entiende que en la práctica hay un fútbol que se juega en el campo y hay un fútbol que se juega en la mesa. En nuestra, podríamos decir, en nuestra práctica jurídica deportiva nacional han existido casos donde se han ganado campeonatos, como se dice corrientemente, en mesa, ¿no? ¿Y por qué en mesa y no en el campo? Aplicando normas de derecho deportivo que regulan la actividad. Por eso es que corrientemente también se lo llama el fútbol de mesa, ¿no? Que por cierto es una denominación muy, muy interesante. Ahora, algo que es fundamental comprender también es cómo el derecho deportivo, precisamente en razón a la influencia que tiene sobre distintos ámbitos, de los sujetos que lo integran, de los sujetos que participan de él, tiene influencia, ¿no? E interactúa además, se interrelaciona con el derecho público, con el derecho privado y, como ya dijimos hace un momento, con el derecho social o laboral en concreto, ¿no? Por ejemplo, bueno, y esto refleja la complejidad que tiene el derecho deportivo además, ¿no? Entonces, fíjense, eh, esto no equivale tanto a decir lo que comúnmente nosotros denominamos, ¿no? El abogado mercantilista, el abogado penalista, el abogado constitucionalista, el abogado civilista. El abogado de derecho deportivo debe tener conocimientos en diferentes ramas, claro, con especialización en el derecho deportivo, pero es que precisamente al derecho deportivo lo hacen normas de derecho público, de derecho privado y de derecho social, ¿no? Y dentro de lo que es el derecho privado, además, habrá que contemplar una subdivisión entre aquellas normas propiamente civiles y aquellas mercantiles o comerciales, en razón, repito, de la actividad económica que origina la actividad, a su vez, deportiva. Como derecho público, a ver, pensemos en lo siguiente. Desde ya, el deporte es un derecho constitucional. Así se prevé, así se encuentra regulado en los artículos 104 y 105 de la Constitución. Fíjense lo que dice, por ejemplo, el artículo 104, cuando claramente establece que toda persona tiene derecho al deporte. Entonces, es un derecho fundamental de orden, podríamos decir, recreativo, de orden cultural,
tiene derecho la persona a la cultura física, a la recreación y además no solamente se establece como un derecho fundamental, sino como una obligación por parte del Estado, puesto que este mismo precepto señala que el Estado debe garantizar el acceso al deporte, con lo cual además se vincula bajo esta regulación el deporte como derecho fundamental, pero además muy unido al principio de prohibición de discriminación, ya que el mismo artículo 104 señala que el acceso al deporte debe hacerse o garantizarse sin distinción de género, idioma, religión, orientación política, ubicación territorial, pertenencia social, cultural o de cualquier otra índole. Entonces, el derecho deportivo, como cualquier otra rama, necesariamente debemos comenzar a abordarlo como un derecho fundamental, ¿no? Tutelado por el artículo 104, pero también por el artículo 105, que además de contener al derecho al deporte como un derecho fundamental, trata de incidir mucho en que el deporte es una política de Estado también y el Estado debe promoverlo. El Estado de alguna manera debe integrar a las diferentes personas, como aquellas personas con discapacidad. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo la Ley Nacional de Deportes regula también la actividad de los deportes paralímpicos, ¿no? Aquellos deportes donde intervienen personas con discapacidad, quienes también tienen, por supuesto, derecho al deporte. Y además que el Estado debe garantizar los medios y los recursos económicos para que este derecho se haga efectivo. Entonces, fíjense que es una política de Estado, al punto que dentro de lo que es el sistema eh, de deporte plurinacional, se contempla no solamente las diferentes federaciones nacionales de los distintos deportes, las asociaciones, los clubes, también están estas federaciones, fíjense, deportivas policiales, militares, ¿no? Es decir, el Estado tiene, podríamos decir, por política al deporte. Entonces, es de interés social, es de interés público. Y esto es importante comprenderlo también por lo siguiente, porque los diferentes clubes y federaciones, eh, claro, uno podría decir, están desarrollando una actividad privada, pero es que si bien es privada en parte, desde su conformación, desde sus reglas internas o regulación interna, no debe perderse de vista que impulsan, promocionan, organizan una actividad de interés público y social, ¿no? Y por eso es que el Estado de alguna manera puede intervenir, pero con ciertas, podríamos decir, con ciertos matices, ¿no? Y esto lo vamos a comprender mejor cuando analicemos la naturaleza de las federaciones, precisamente cuando ingresemos a ver lo que es el derecho federativo. Ahora bien, es importante también entender que el artículo 297, parágrafo segundo de la Constitución, ha establecido que el deporte es una competencia del nivel central del Estado, porque el artículo 297 de alguna manera nos remite, ¿no? A que cualquier actividad, cualquier competencia en realidad, que no tenga una regulación especial o que no se atribuya a los diferentes entes desconcentrados o autónomos dentro del ámbito boliviano, es una competencia del nivel central del Estado. Lo que pasa con el deporte, donde eh, el principal ente que rige al deporte nacional es el Ministerio de Salud y Deportes, pero dentro de este ministerio, concretamente el Viceministerio de Deportes, que además, como señala la Ley Nacional del Deporte, es el ente sancionador en el ámbito administrativo. Sí, fíjense lo que estoy diciendo, no confundirse en el ámbito administrativo, no así en el ámbito federativo, es diferente, ¿sí? El ámbito administrativo es, entiéndase, sancionador en relación a la aplicación de sanciones por faltas, por infracciones
de los distintos entes que conforman el sistema deportivo plurinacional. Pero si hablamos de la regulación interna, de la disciplina, digamos, federativa, estamos hablando de los diferentes sujetos que conforman estas entidades de naturaleza privada, ¿no? Que en el caso de la Federación Boliviana de Fútbol serían las asociaciones departamentales, ¿no? Y de las asociaciones departamentales podrían ser los clubes que los conforman. Esta ya es una regulación disciplinaria interna, una regulación disciplinaria federativa. Entonces, siempre que nosotros hablemos de derecho federativo, estamos hablando de aquellas normas que regulan internamente eh, la actividad, el comportamiento de los sujetos dentro del marco de la federación a la que pertenece. Ahora, el interés del derecho deportivo como parte del derecho público también se vincula con la actividad legislativa, con la labor legislativa, ya que precisamente entendiendo lo que es el principio de reserva legal, por remisión de los artículos 104, 105, 297 de la Constitución Política del Estado, también la Asamblea Legislativa promulgó lo que es la Ley Nacional de Deportes del 2016. Esta ley que además deroga en gran parte, dejando creo que son tres, cuatro artículos nomás de la Ley de Deportes del 2004. Entonces, eh, ahí fíjense, podríamos hablar del derecho deportivo como parte del derecho público, donde se enfatiza mucho más y además, también lo tengo que decir, donde se origina esencialmente el derecho deportivo, donde encuentra su principal fundamento, más allá de ser un derecho fundamental, por supuesto. En cuanto a su organización, el derecho deportivo más que todo se contempla como parte del derecho privado. Digo más que todo, pero no exclusivamente. Pero fíjense lo siguiente, lo vamos a analizar también cuando toquemos lo relacionado al derecho federativo. ¿Dónde se origina principalmente el derecho deportivo? ¿Cuál es la primera norma que contempla la actividad deportiva? Si nosotros lo pensamos detenidamente, en un ámbito no profesional, la actividad deportiva comienza en cada uno, ¿no? Comienza como una actividad en principio individual, o lo que se llama, ¿no? El derecho al deporte libre, que lo podemos practicar todos, lo podemos practicar en cualquier lugar, lo podemos practicar en cualquier escenario, deportivo o no deportivo, ¿no? Pero esto nace de la actividad propia de cada individuo, de cada sujeto. Pero viendo un poco los antecedentes, los primeros clubes, y miren que hasta la denominación es muy interesante, ¿no? Los primeros clubes deportivos se originan siempre en el ámbito privado, no en el ámbito estatal. No es el Estado el que conforma las federaciones, ¿no? Las primeras federaciones, imagínense. Por ejemplo, la Federación Boliviana es de 1925, ¿no? El fútbol se comenzó a practicar en el siglo XIX principalmente, ¿no? Ya cuando empieza a ser una actividad, vamos a ver un poquito más regular, un poquito más organizada, ¿no? Y las primeras denominaciones de este conjunto de sujetos que deciden practicar una actividad deportiva, ¿no? Esta denominación de clubes es una denominación muy aristocrática, si lo piensan bien, ¿no? Es una denominación aristocrática el pertenecer a un club, ¿no? Término club es muy aristocrático. ¿Por qué? Porque no olviden que al final, cuando hablamos del fútbol, este empieza como actividad en Inglaterra, principalmente, ¿no? Ahí es donde se forman los primeros clubes de fútbol. Por eso también, si analizamos un poco el contexto histórico,
Hoy en día la mayoría de las, vamos a llamarlo, porque son asociaciones al final, la mayoría de las asociaciones, sí, que integran las competencias deportivas nacionales reciben la denominación de club, con lo que el término club cada vez va siendo más un término futbolístico, deportivo, que de otro tipo de asociaciones que tienen objetos diferentes, ¿no? Normalmente si hacemos una asociación que no tenga relación con el fútbol o con el deporte, no lo vamos a llamar club, ¿no? Entonces, esa denominación pasa a ser ya muy propia de las asociaciones deportivas o futbolísticas, ¿no? Pero el término club, repito, es muy aristocrático en su origen, porque los primeros individuos que conformaron lo que hoy conocemos como clubes deportivos, en su mayoría eran estudiantes universitarios. Los primeros clubes de fútbol se conforman en el ámbito aristocrático, en el ámbito universitario, ¿no? Donde lo que se buscaba era conseguir organizar, mejor dicho, una práctica física, deportiva, al aire libre, alejada de la dureza de las aulas, ¿no? De la dureza del aprendizaje. Entonces ahí se conforman los primeros clubes de fútbol y poco a poco, algo que era muy de las sociedades aristocráticas, ¿no? Más pudientes, si quieren, económicamente, pasa a formar parte del colectivo, ¿no? Sin distinción de clases sociales, ¿no? Sin distinción de razas. Es decir, pasa a ser ya una actividad del pueblo, si se quiere. Y ahí es donde se empiezan a conformar ya los diferentes clubes. Inclusive en nuestro país, los primeros clubes de fútbol comienzan siendo clubes de estudiantes, ¿no? Pasó con The Strongest, Always Ready, por ejemplo, si analizan su historia. Bolívar, si no estoy mal también. Y posteriormente ya también empiezan a formarse los primeros clubes en razón de relaciones o vínculos laborales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el club que por lo menos yo sé que es el club más antiguo, que es el Club Oruro Royal, ¿sí? El más antiguo inclusive que Die Strongest, que tengo entendido que inicia, ¿no? Su formación, su organización en trabajadores ferroviarios, si no me equivoco, ¿no? Y luego tenemos clubes como Oriente Petrolero, los trabajadores petroleros de yacimientos petrolíferos fiscales, bueno, y van formándose cada vez diferentes asociaciones deportivas con esa denominación de clubes, ¿no? Repito, algo que es históricamente interesante y que hasta el día de hoy lo tenemos vigente, lo tenemos presente en la práctica deportiva y futbolística nacional, ¿no? Entonces, empieza como entes privados, con una organización privada, sin intromisión estatal, ¿no? Y sobre todo si hablamos del fútbol, al haberse originado en Inglaterra, claro, la corriente es muy liberal, ¿no? La corriente que rige este tipo de entes, este tipo de asociaciones. Ustedes dirán, pero ¿y por qué hablamos de esto? ¿No? ¿Qué tiene que ver el liberalismo con esto? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque esto luego trasciende y hasta el día de hoy a la forma en la que funcionan tanto internamente como externamente, es decir, en sus relaciones con el Estado, con los entes públicos, cómo funcionan las diferentes federaciones y asociaciones, ¿no? Imagínense, cuando yo digo que la FIFA, los estatutos de la FIFA, de la Conmebol, de la FBF, prohíben a los miembros de estas federaciones, de estas confederaciones, acudir a la justicia ordinaria bajo pena de inhabilitación, imagínense, o suspensión. Es una forma de decir que aquí el derecho que se aplica es el nuestro, como asociación, como federación. Nuestro derecho, nuestros tribunales, es decir, derecho privado puro y duro, ¿no? Aquí casi que no cabe el derecho público. Todo lo resolvemos en un ámbito estrictamente privado. Entonces, fíjense, esto es muy, muy liberal, ¿no? Tanto en su
formación como en su organización interna. Esto viene heredado de Inglaterra, esto lo vemos muy presente en la FIFA, donde inclusive con el afán de evitar que sus miembros acudan a la justicia ordinaria, se les impone de alguna manera acudir inclusive a arbitraje, ¿no? A entes de arbitraje, que como bien lo saben ustedes, bueno, el derecho arbitral es una vía, es una alternativa al derecho público jurisdiccional, ¿no? Entonces siempre tratan estos entes del deporte, estos entes futbolísticos, de que las controversias no se resuelvan en tribunales ordinarios, ¿no? Por eso digo, esto es de corte muy liberal, muy privado. Ahora, esto ha sido muy difícilmente asimilado por los estados, ¿no? A medida que se ha ido eh, desarrollando más, que se ha ido extendiendo más la práctica deportiva y la actividad de estos entes federativos. Esto ha sido muy difícilmente asimilado por los estados, quienes, como en el caso nuestro, de alguna manera han tratado de tener cierta intromisión, pero siempre respetando ciertas normas fundamentales de los entes deportivos que al final son de derecho privado, por lo menos en su constitución, en su formación y en su reglamentación interna, ¿no? Han tenido que coexistir entonces en sociedades como la nuestra, eh, el derecho público con la naturaleza o el carácter privado del derecho deportivo, del derecho del fútbol en particular. Por eso es que inclusive cuando se promulga la Ley Nacional del Deporte del 2016, se critican muchas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, cuestiones como que los contratos de los futbolistas, de los deportistas profesionales están regidos por las leyes laborales, ¿no? Que se consideran una actividad remunerada, una actividad en grado de dependencia, ¿no? En suma, una actividad laboral, ¿no? Se criticaba esto porque se decía, claro, muchos dirigentes decían, esto va a originar que eventualmente sacuda la jurisdicción ordinaria y estemos bajo el peligro de ser expulsados, ¿no? Precisamente porque los estatutos de la FIFA prohíben esto. Decían también que al obligar a los clubes a registrarse en el registro único dependiente del viceministerio de Deportes, también se estaba generando una intromisión, ¿no? Del Estado en las actividades deportivas, de que había una amenaza de intervenir las federaciones nacionales, ¿no? Y que esto podía hacer que no participemos de las competencias de la FIFA. Entonces, ha generado mucha controversia esta ley cuando se promulga, precisamente ¿por qué? Porque el derecho deportivo esencialmente se entiende como, repito, en su constitución, en su formación y en su regulación interna como parte derecho, del derecho privado, ¿no? A ver, partamos de lo siguiente, habiendo visto ya ciertos antecedentes, ¿por qué no? ¿Por qué se entiende que son sobre todo parte del derecho privado, pero no con carácter exclusivo como lo ven? A ver, el régimen de las asociaciones deportivas, si nosotros revisamos las normas que regulan las asociaciones en general, en el Código Civil, entiéndase que son personas morales, personas jurídicas, ¿no? Entes sin ánimo de lucro. Es decir, no tienen como función una actividad económica dirigida a la distribución de los réditos, de las ganancias que originan con sus actividades. Entonces, dentro de las asociaciones civiles, por supuesto, sin ánimo de lucro, se deben contemplar los clubes, las asociaciones y, cómo no, la federación, en este caso, si hablamos del fútbol, la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, son entes sin ánimo de lucro. Y uno podría preguntarse en este punto, si son entes sin ánimo de lucro, pero fíjense, es conocido mundialmente, porque el fútbol es un deporte mundial, es conocido mundialmente que estas asociaciones, estos entes, generan muchos ingresos, manejan millones de dólares, ¿no?
en traspasos, en patrocinio, en derechos de transmisión, en derechos de formación también. Es decir, generan muchísimo, muchísimo lucro. Entonces, ¿son realmente entes sin ánimo de lucro? En principio, por su objeto, son sin ánimo de lucro. ¿Y a dónde va destinado entonces, o a dónde debe ir destinado, dónde deben ir destinados todos estos recursos millonarios a veces que generan estos clubes? Tal y como está previsto en la ley, todos estos recursos deben ir destinados o reinvertidos para impulsar sus propias y cubrir, por supuesto, sus propias actividades. Con lo cual, el patrimonio de un club siempre va a estar dirigido, y de las asociaciones y federaciones a las que pertenecen, siempre van a estar dirigidos a que se reinviertan en sus propias actividades. Y en ese sentido, es lógico que se suscriban diferentes contratos de patrocinio, contratos laborales con los futbolistas, entrenadores, cuerpos técnicos, a veces con los mismos presidentes, ¿no? Por ejemplo, en Europa pasa mucho que los diferentes clubes, ¿no? Que muchos de ellos son sociedades anónimas deportivas. Ustedes van a ver, por ejemplo, que hay clubes en España que tienen como sería aquí una SA, una SRL, digamos, allá hay la denominación SAD, ¿no? O sea, Sociedad Anónima Deportiva, ¿no? ¿Por qué? Porque es especial de de esa actividad, ¿no? Entonces es normal, digamos, allá que se suscriban contratos con los presidentes, con gerentes. En el caso boliviano, creo que es único el caso del Club Bolívar, ¿no? Que tiene un contrato con Baiza. A ver, entonces, en principio, por su regulación, por su constitución, por su origen, los clubes, las asociaciones y federaciones deportivas son entes sin ánimo de lucro. Entonces, forman parte del derecho civil y, en consecuencia, del derecho privado, sin perjuicio de aquellas sociedades deportivas que puedan funcionar bajo el régimen comercial. Y de hecho, si nosotros revisamos lo que dice la Ley Nacional del Deporte, el artículo 45 dice literalmente o textualmente, pero en lo siguiente. Los clubes profesionales son entidades deportivas que podrán adoptar la naturaleza jurídica de sociedades civiles sin fines de lucro o de cualquiera de los tipos societarios reconocidos por el Código de Comercio, con lo cual también es posible que lo que nosotros en el ámbito del deporte llamamos clubes, ¿no? Clubes deportivos, clubes de fútbol, puedan adoptar un tipo societario, es decir, por ejemplo, en una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada. En el caso nuestro, eso es posible, ¿no? Es absolutamente posible. Quizá en algunos otros países solamente pueden adoptar la forma de una asociación sin fines de lucro, pero cada vez es más extendido que pueden ser sociedades comerciales o mercantiles. Les mencionaba hace un momento el caso del Club Bolívar, ¿no? El Club Bolívar nace y continúa, esto es importante aclararlo, continúa como una asociación deportiva sin ánimo de lucro. Entonces, ¿qué es Baiza? Bueno, Baiza es una sociedad de responsabilidad limitada constituida precisamente con el fin de administrar al Club Bolívar. No es como tal una sociedad deportiva, y eso es bueno decirlo, porque desde ya en sus siglas son Bolívar Administración, ¿no? Es decir, ha sido constituida esta sociedad para administrar el Club Bolívar, con el cual esta sociedad de responsabilidad limitada firmó un contrato de administración y gerenciamiento en realidad. Entonces vean lo interesante del tema, ¿no? El Club Bolívar no ha perdido su naturaleza de asociación deportiva sin ánimo de lucro. Lo que pasa es que dentro de esa naturaleza, al ser una persona jurídica, puede suscribir diferentes actos.
y precisamente uno de ellos es el contrato de administración y gerenciamiento que firmó con Baiza. Dentro de algunas disposiciones que tiene este contrato, Baiza asume las deudas y pasivos del Club Bolívar, que no sé si lo recuerdan, eh, tal vez los más bolivaristas, ¿no? El 2008, si no estoy mal, aparece Baiza, en realidad Claure, ¿no? Que es el dueño de esta sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, no el dueño, sino podríamos decir, el máximo representante, máximo, la cabeza visible, digamos, de esta sociedad comercial. Y en esa época el Club Bolívar estaba pasando por una situación crítica, ¿no? Tenía muchos pasivos, muchas deudas con técnicos, con jugadores. Entonces, Baiza se hace cargo bajo ese contrato de las deudas y pasivos del Club Bolívar. Y entre esas disposiciones sí mantiene al club como asociación sin ánimo de lucro, le conserva, digamos, la representación institucional, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, en los congresos de la Federación Boliviana de Fútbol, en las diferentes representaciones, perdón, en los diferentes actos donde está representado el Club Bolívar, tiene que ir necesariamente alguien que pertenezca a ese ámbito privado, ese ámbito de sociedad sin ánimo de lucro del Club Bolívar, que repito, no ha perdido su condición, simplemente ha cedido, digamos, su administración, su gerenciamiento a una sociedad, a una sociedad comercial, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cómo hará algunos años, ¿no? Hubo ahí un conflicto interno en el Club Bolívar donde se reclamaba por parte de algunos asociados del club que precisamente al Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol asista alguien de Baiza y no del Club Bolívar. Esto sería como quitarle esa representación institucional que quedaba reservada para el club como ente sin ánimo de lucro dentro de lo que son los congresos de la Federación Boliviana y otras actividades, otras competiciones, ¿no? Otros eventos de carácter estrictamente deportivo. Bien, entonces, el derecho privado esencial para comprender el derecho deportivo, dado que este es su origen, ¿no? El derecho deportivo se origina en el ámbito del derecho privado, se amplía en el ámbito del derecho privado, sigue siendo de derecho privado, pero ahora también debemos contemplar hasta qué punto le alcanza el derecho público y como veremos un poco más adelante, también el derecho social. Entonces, en este punto conviene señalar de qué manera el derecho deportivo también se entiende como derecho social. Y nosotros veremos lo siguiente, cuando hablamos del derecho deportivo como derecho social, estamos hablando del régimen laboral al que están de alguna manera vinculados o sujetos los principales individuos que intervienen en la práctica deportiva, y estamos hablando principalmente de jugadores y de entrenadores o directores técnicos. Y aquí va la principal crítica que hacían cuando se promulga la ley, ¿no? Aunque esto ya venía a través de un decreto supremo del año 1993, el artículo 43 de la Ley Nacional de Deportes señala que el deporte profesional comprende una actividad remunerada, implica una relación laboral y lo desarrollan solamente aquellas organizaciones deportivas y clubes legalmente constituidos y registrados en el Ministerio de Deporte. A lo que añade que el deportista profesional se encuentra vinculado a través de una relación laboral. Y claro, cuando nosotros entendemos que estamos ante una relación laboral, cuando mínimamente se presentan ciertos requisitos, ¿no? Como es el tema de la remuneración, el trabajo por cuenta ajena, ¿no? Podría decir una dedicación exclusiva o un grado de dependencia. Entonces, todas estas características
Por supuesto que están presentes en un contrato deportivo. Si hablamos de deportistas profesionales, obviamente no amateur, no aficionados, ¿no? Deportistas profesionales que se dedican como una actividad remunerada a la práctica del deporte en general y del fútbol en particular. Ahora, tiene ciertos matices que es importante comprender también, ¿no? Por ejemplo, se presentaron controversias, ¿no? En la jurisprudencia nosotros podemos encontrar el caso de un entrenador de Bolívar que quizás recuerden entre 1998 y 2000, que era Luis Orozco. Luis Orozco posteriormente demanda al Club Bolívar. ¿Por qué? Porque una de las cláusulas de su contrato como entrenador, básicamente el Club Bolívar lo contrata, establece como remuneración mensual la suma de $3,000. Más adelante establece ciertas, ciertos premios, ciertos incentivos, ciertas primas, ¿no? Entre las cuales se señala que, por ejemplo, por ser subcampeón de la liga iba a recibir $10,000, ¿no? Como un incentivo, como un premio. En caso de ser campeón, $20,000, ¿no? Y una prima anual de, bueno, X cantidad que no recuerdo, ¿no? Entonces, él reclama ante los jueces laborales diciendo que al ser un contrato deportivo, conforme al decreto 23570, ¿sí? Es un decreto de 1993 que regula la actividad deportiva profesional como parte de las relaciones laborales. Y él dice que, claro, al haberle establecido una prima, era parte de los beneficios sociales y fueron acumulados, ¿no? Pero posteriormente el Tribunal Supremo de Justicia dice que si bien efectivamente es una actividad remunerada, el contrato deportivo que había suscrito, si bien este contrato está amparado por las normas laborales que rigen nuestro estado, no es menos cierto lo que dice el artículo 7 del Decreto Supremo, repito, 23570. Miren qué interesante es esto, ¿no? ¿Qué dice el artículo 7 de este Decreto Supremo? A ver, enseguida lo voy a colocar en pantalla para que le podamos hacer mejor seguimiento. Y enseguida lo pongo en pantalla, así es mucho mejor para todos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿me confirman si se ve? Yo creo que sí, ¿no? Bien. Aquí el artículo 7, fíjense lo que dice. No constituyen parte del salario de los deportistas profesionales las primas, premios y cualquier otra forma de gratificación o estímulo por considerarse actos de liberalidad individualizados del empleador, así como el porcentaje de los denominados pases profesionales. Cualquier pacto, convenio o acuerdo efectuado entre partes que modifiquen lo establecido en el presente párrafo será de naturaleza eminentemente civil o mercantil, sin que incidan los derechos emergentes de la relación laboral. Ahí lo tienen, Decreto Supremo 23570 del 26 de julio de 1993, ¿no? Ahí está. Entonces, con esto, ¿qué queremos enfatizar?
que definitivamente cuando estamos hablando de otro tipo de incentivos, estos no forman parte de la relación laboral, tratándose concretamente del caso de los deportistas o de los futbolistas, ¿no? En concreto. En ese sentido, desde un punto de vista de una defensa, digamos, de estos derechos, siempre que se trate de derechos laborales no contenidos en este artículo 7 que acabamos de dar lectura, estos sí pueden ser planteados ante la jurisdicción laboral. Si hubiesen otro tipo de incentivos no cumplidos, entonces, ¿ante quién se tendría que acudir? Si bien este decreto habla de que son actos de liberalidad, de naturaleza civil o mercantil, en el caso de los contratos de futbolistas, esto nos llevaría directamente a acudir al Tribunal de Resolución de Disputas, que vamos a ver más adelante, tiene competencia en todo lo relacionado con la interpretación, con la aplicación y con el desarrollo de los contratos. Entonces, viendo el asunto, viendo el conflicto, debemos enfocar qué cuestiones irían a la judicatura laboral y qué cuestiones podrían resolverse en un entorno interno dentro de lo que son los tribunales especializados, en el caso concreto que les acabo de mencionar, de la Federación Boliviana de Fútbol. Estas son herramientas que son muy esenciales, que son muy importantes para comprender la naturaleza de los conflictos, pero sobre todo también la competencia de los diferentes tribunales. Porque fíjense, en este caso concreto que les hablo, este asunto llega hasta Sucre, ¿no? ¿Y para qué? Si al final de cuentas la interpretación es la que ya estaba contenida en la norma, concretamente en el Decreto Supremo 2357-0. Por cierto, ya he visto ahí algunos comentarios, ¿no? que hablan del despilfarro. Creo que algún bolivarista se ha visto afectado, ¿no? Por esto. Bueno, entonces, analizando, por supuesto, el ámbito del derecho social, esto también fue criticado por muchos dirigentes, sobre todo, ¿no? Aquellos que señalaban que en el caso concreto, digamos, de aguinaldos, por ejemplo, hay futbolistas que ganan $10,000, o sea, ¿cuánto le generaría esto a un club, sobre todo tomando en cuenta que no tienen ánimo de lucro, que no generan utilidades, ¿no? Bien, en el caso que les comentaba del ex entrenador Luis Orozco, la defensa del Club Bolívar, ¿en qué se centró? En que él tenía que acompañar los ingresos del último año que tuvo el Club Bolívar, ¿no? Que no cumplió con la carga de la prueba. O sea, todo se solucionaba diciendo que esto debía resolverse en un ámbito no laboral y punto. O sea, que el enfoque de la defensa fue malo también, ¿no? En este punto. Entonces, yendo un poco más allá, ya volveremos sobre este punto en algún momento, sobre todo cuando toquemos el tema de los contratos deportivos. Es fundamental señalar cuáles son los sujetos que intervienen en el derecho deportivo. Ya lo decíamos hace un momento, ¿no? Los sujetos que intervienen en el derecho deportivo son un conglomerado de personas físicas, pero también de personas jurídicas. Si hablamos de las personas físicas, principalmente estamos hablando de aquellos ejecutores inmediatos de la actividad deportiva. Y por supuesto, en este punto nos estamos refiriendo al deportista profesional o amateur, es decir, aquel deportista que recibe una remuneración por esta actividad o aquel deportista que no recibe ninguna remuneración, que también se le denomina el futbolista aficionado, ¿no? También se puede decir deportista aficionado, no aficionado. Y dentro de este ámbito entran los entrenadores, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este punto se me viene a la mente una resolución, creo que habían dictado recientemente un tribunal europeo, me parecía,
donde un personero de un club haya pedido que se le reconozca como trabajador, ¿no? Es decir, en el ámbito de una relación laboral, imagínense. El tribunal falla en su contra y señala, por supuesto, que no existía ninguna relación contractual, ninguna relación laboral. Entonces, como pueden ver, en la normativa nacional, esta protección laboral principalmente se da para los jugadores, y lo dice concretamente, y los entrenadores. No entrarían en principio dentro de esta relación todos los sujetos que tienen una actividad relacionada con el fútbol o con los clubes. Entonces, es importante señalar que, por ejemplo, no en todos los casos existe una relación laboral. Tal vez aquí en menor medida, pero pasa mucho en el fútbol. Hay directores deportivos, no digo directores técnicos, ¿no? Digo directores deportivos, gente vinculada con el fútbol, pero no necesariamente con una relación laboral. Eso habría que analizarlo ya en cada caso concreto, pero en el caso de los jugadores y de los entrenadores siempre hay una relación laboral. ¿Qué es lo que ocurre cotidianamente, ¿no? Son muy pocos en realidad los casos que llegan a la jurisdicción laboral. ¿Por qué? Porque sobre todo en los últimos años la Federación Boliviana de Fútbol ha elaborado diferentes normativas internas muy completas además y de alguna manera que resultan un reflejo, una manifestación de lo que ya contempla la FIFA y la Conmebol dentro de su normativa interna. Tiene jurisdicciones, bueno, una jurisdicción deportiva propia y además especializada, ¿no? Porque imagínense que la Federación Boliviana de Fútbol tiene hasta cuatro tribunales, cuatro tipos de tribunales, ¿no? Y tiene un tribunal especial, específico para la interpretación y aplicación de los contratos, que es el Tribunal de Resolución de Disputas. Entonces, es tan completo esto de la justicia deportiva que todas estas cuestiones normalmente terminan resolviéndose en su propio ámbito, ¿no? Entonces, más allá de que existe una prohibición de acudir a la justicia ordinaria, también los tribunales tienen amplias competencias, son muy completos y son especializados, con lo cual normalmente se acude a esta misma jurisdicción interna, ¿no? Que contempla los diferentes estatutos de las federaciones, tanto nacional como internacional, de fútbol. Continuando con el tema de los sujetos, también tenemos por otro lado aquellos sujetos indirectos, ¿no? Que son una combinación, como decía, entre personas físicas y personas jurídicas. Los sujetos indirectos, es decir, aquellos que no son los ejecutores inmediatos de la actividad deportiva o de la disciplina deportiva concreta, llegarían a ser los dirigentes, los árbitros mismos, ¿no? Las asociaciones y federaciones que forman parte de estas competiciones o que las organizan, ¿no? Pero también, como ya señalábamos anteriormente, los abogados, los médicos, los psicólogos, etcétera. Es decir, hay muchos sujetos que de manera indirecta están relacionados con la actividad deportiva. ¿Por qué es importante entender esto? Es decir, ¿de qué manera a mí, que me interesa este tema, me sirve distinguir entre los sujetos ejecutores o directos de la actividad deportiva, es decir, los que juegan, ¿no? Y los que hacen jugar, digamos, que serían las federaciones y los diferentes sujetos que indirectamente intervienen en la práctica del deporte? ¿De qué me sirve a mí esto? ¿Por qué? Porque los sujetos, vamos a llamarlo así, las personas individuales o físicas que integran los clubes, clubes que a su vez integran las asociaciones, asociaciones que a su vez integran las federaciones, ¿sí? Todos están sujetos al código interno que regula cada ente, con lo que los dirigentes no se escapan tampoco de estas regulaciones, ni siquiera los aficionados o el público.
Es decir, desde el momento en el que inclusive como aficionados formamos parte de un evento deportivo, de un acontecimiento deportivo, ya estamos regidos bajo estas normas internas de los entes o de las federaciones que organizan estos eventos deportivos. Con esto quiero decir que todos aquellos que tengan una relación de ejecución directa con la actividad deportiva o de organización o de cualquier otro ámbito que esté indirectamente relacionado con la actividad deportiva, están sujetos al código disciplinario y aquellos que directamente intervienen al código también de ética. En el caso concreto de la Federación Boliviana de Fútbol. Por ejemplo, para que se comprenda mejor, de todas maneras yo a través de CENEFCO les voy a facilitar este material, ¿sí? El código disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Qué nos dice, por ejemplo? Para empezar, contempla un ámbito de aplicación material, un ámbito de aplicación personal y un ámbito de aplicación temporal, ¿no? De sus normas. Y cuando trata el tema de la aplicación personal, claramente nos dice quiénes están sujetos al código disciplinario y dice el artículo 3 del Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol, los miembros de la Federación Boliviana. O sea, imagínense, estamos hablando desde el presidente, vicepresidente, este, el comité ejecutivo, los miembros de los tribunales de disciplina deportiva, del Tribunal de Apelación, del Tribunal de Resolución de Disputas, del Tribunal de Ética, los delegados al Congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, que son representantes de los clubes, de las asociaciones departamentales. También está incluido aquí el representante de la Asociación de Futsal, de Fútbol Playa. Es decir, los árbitros, los entrenadores, los jugadores, todos los que conformen la Federación Boliviana de Fútbol están sujetos al ámbito de aplicación del Código Disciplinario. Los agentes de fútbol también están sujetos al ámbito de aplicación del código disciplinario. Y en general, cualquier persona que ejerza una función para los clubes. Con lo cual, desde que de alguna manera, y los espectadores, por supuesto, desde que de alguna manera nosotros estamos participando en cualquiera de las formas de una actividad deportiva, organizada en este caso por la Federación Boliviana de Fútbol, estamos sujetos a la aplicación del código disciplinario, a una sanción. Por eso es que también es muy común que en algunos casos se establece la prohibición de asistir a escenarios deportivos, por ejemplo, y puede ser una persona que no forme parte directa, digamos, de la federación, ¿no? Pero por insultos, a veces pasa también en el fútbol europeo, pero también en el fútbol sudamericano, por insultos racistas, agresiones, ¿no? Por no respetar las normas. Por ejemplo, la Conmebol ha prohibido el uso de bengalas, ¿no? Un ejemplo. Se imponen sanciones a los clubes, pero en algunos casos por ciertos actos de violencia, sobre todo verbal o física, a las personas, a los aficionados o espectadores, ¿no? Entonces, y eso se ha hecho también de alguna manera para que el fútbol esté libre de violencia, ¿no? Para que el fútbol tenga cada vez mayor seguridad y sobre todo por el tema, por el movimiento económico, ¿no? Que genera el fútbol, que hace que también se profesionalice no solamente la práctica deportiva como tal, es decir, la que pertenece a jugadores, entrenadores, sino también que se profesionalice la organización del fútbol. Muchos, por ejemplo, han criticado en Sudamérica que se prohíban las bengalas, ¿no? Que se prohíba el humo. Bueno, precisamente por eso, ¿no? Porque como tenemos un fútbol cada vez más profesional, tal vez se está perdiendo en parte esa esencia, ¿no? Pero bueno, todo se hace porque desde el ámbito del derecho privado,
lo que aprueben los miembros de una federación es aplicable para todas sus competiciones, con lo cual esto debe ser acatado inclusive por espectadores y todos aquellos que tengan una relación directa o indirecta con la práctica de fútbol. Por supuesto, estoy hablando de en aquellas competiciones organizadas, en el caso concreto que menciono, por la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, esa es la importancia de comprender los sujetos a quienes se aplica, ¿no? Toda esta normativa, toda esta regulación interna. Ahora bien, yendo un poco más, y cada vez entramos más, por supuesto, ya veíamos hace un momento cuál es la importancia del derecho deportivo en el ámbito del derecho público. Y al ser importante en el ámbito del derecho público, por supuesto que no podíamos dejar de lado el derecho al deporte como derecho fundamental, pero también aquellas disposiciones reguladas por las leyes concretas emanadas de la labor legislativa. Y dentro de esta labor legislativa, la ley que teníamos era la ley del deporte del 2004, ¿no? Esta ley del deporte del 2004, posteriormente, como les dije, fue derogada por la ley 804, que es la actual Ley Nacional de Deportes. La derogó en gran parte, manteniendo, digamos, solamente aquellos preceptos relacionados con la existencia de los servicios departamentales de deporte que se mantienen vigentes, que eso lo tienen todas las gobernaciones, las direcciones municipales de deporte también, que lo tienen todos los municipios, a veces con diferente denominación. También esa derogación no afectó, manteniendo vigente, por tanto, el pago del 10% de las recaudaciones a favor de las gobernaciones por parte de los clubes, precisamente por el uso de los escenarios deportivos, con lo que el resto de la regulación que tenía la antigua ley del deporte ha sido derogada. Eso en el marco normativo nacional. Esto es importante porque se aplica, ¿no? Y tenemos la Ley Nacional del Deporte vigente, la ley del 2000, la ley 803 del 2016, que no vamos a leerla en su integridad, pero vamos a señalar aquellos preceptos, aquellos artículos que de alguna manera son importantes tanto en la regulación de las distintas federaciones deportivas como en la regulación de la conducción, de la dirigencia, de la organización de estas federaciones, la concepción del deporte profesional como una actividad remunerada, ¿no? ¿Qué se entiende por club deportivo? En algún punto también habla de los derechos de transmisión, que merecen una reglamentación especial además. Por ejemplo, partiendo del artículo 17 de la Ley Nacional del Deporte, este implementa, bueno, antes se llamaba Sistema de Deporte, ¿no? Ahora se llama Sistema Deportivo Plurinacional, que dentro del sistema, de este sistema aglomera también un conjunto de entes, podríamos decir, de derecho público, el Ministerio de Deportes, por ejemplo, pero también de derecho privado que conforman, ¿no? Este sistema deportivo plurinacional. Así, en el artículo 17 de la Ley Nacional de Deporte, podemos ver que el sistema deportivo plurinacional está integrado principalmente por el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Boliviano, también el Comité Paralímpico Boliviano, las federaciones nacionales, las federaciones departamentales, ¿no? Los clubes no profesionales están contemplados acá con carácter, vamos a decir, separado. ¿Por qué? Porque los clubes profesionales se supone que al formar parte de las federaciones deportivas nacionales, entonces también forman parte de alguna manera del sistema deportivo plurinacional a través de esas federaciones, ¿no? Entonces, es todo un sistema, el sistema deportivo plurinacional, de entes públicos y sobre todo de entes privados, donde el viceministerio de Deportes es el ente, como decíamos, sancionador, ¿no?
en materia administrativa, no en materia de resolución de disputas internas, no en materia del derecho federativo interno, ¿no? Mucho menos de las reglas de la competencia, ¿no? Bueno, de la competición, mejor dicho, para no confundir, que eso se establece en el caso del fútbol a través de un instituto especial que es como una especie de apéndice, digamos, de la FIFA, ¿no? Pero en el caso federativo, la FIFA tiene sus propios estatutos, como los tiene Conmebol, como los tiene la Federación Boliviana de Fútbol. Es el IFAP, si no estoy mal, el instituto que regula las normas del juego, ¿no? No hablo del funcionamiento, organización o sistema democrático de los diferentes entes a nivel interno, ¿no? Por otro lado, también en su artículo 24 esta Ley Nacional de Deporte, solo estamos mencionando lo trascendental, ¿no? Porque si no, imagínense, si tratamos toda la ley de deporte, no tendría mucho sentido. Vamos a ir a aquello que, por lo menos en materia de resolución de disputas, va a ser muy importante comprender. El artículo 24 señala cuál es la naturaleza de las federaciones deportivas nacionales, contemplándolas como entes de derecho privado, con personalidad jurídica propia. Por supuesto, como todo ente privado, en principio regulado por el Código Civil, que no tiene fin de lucro. Y como les decía al inicio, ¿no? Que si bien son entes privados, al final impulsan una actividad y regulan una actividad de interés público y social. Por ese motivo es que merecen una ley, por ese motivo es que merecen de alguna manera una especie de intervención, aunque no total, por supuesto, en la actividad deportiva por parte del Estado. El artículo 24, párrafo segundo, claramente señala que solamente se reconoce una Federación Deportiva Nacional por deporte. En el caso del fútbol es la Federación Boliviana de Fútbol. Y son estas federaciones quienes asumen la dirección y supervisión de las competiciones deportivas de carácter profesional. Más adelante, el artículo 25 de la Ley Nacional de Deporte señala claramente que las federaciones deportivas nacionales deben establecer un régimen disciplinario deportivo. Habla de la normativa interna, habla de las normativas generales deportivas y de las reglas de juego o competición. Entonces, fíjense que hay diferencias, ¿no? Tenemos las reglas del juego o competición, ¿no? Por ejemplo, en el caso del fútbol, ¿qué se entiende por falta? ¿Qué se entiende por tarjeta amarilla, tarjeta roja? ¿En qué caso se aplica? Cuando hay posición adelantada. Es decir, ese tipo de cosas son reglas del juego, para que se entienda bien, ¿no? Pero luego, cuando hablamos de la normativa interna, estamos hablando de derecho federativo, que son las que regulan los diferentes órganos que conforman las federaciones, las asociaciones, los clubes inclusive, ¿no? Esto es importante entenderlo y fue fundamental. Cuando promulgan la Ley Nacional de Deporte del 2016, de alguna manera obligan a todos los clubes a adecuar sus estatutos y a registrarse en el registro único del Viceministerio de Deportes. Pero también recuerdo que de alguna manera, desde la legislación departamental, los clubes estuvieron obligados a modificar sus estatutos y readecuarlos, ¿no? En el caso de Santa Cruz, yo les cuento que seguro que en La Paz, en otros departamentos, porque también hay colegas de otros departamentos en el curso, seguramente las gobernaciones también tuvieron sus distintas leyes departamentales al respecto. En el caso de Santa Cruz, a mí me tocó ver lo que es la ley departamental número 50, que creo que es del 2012, ¿no? Bueno, esta ley departamental más su reglamento, unido a lo que fue a lo que fue la promulgación de la Ley Nacional de Deporte del 2016, en el caso de Real Santa Cruz nos obligó a readecuar esos estatutos. Entonces, prácticamente nosotros teníamos personería desde el año 1962, ¿no? Cuando se funda el club, eh, pero tuvimos que readecuar. Entonces, yo en lo personal tuve que hacer todo un trabajo de
modificación y readecuación de los estatutos, ¿no? Aprovechando, por supuesto, además de introducir cuestiones no previstas. Teníamos en Real Santa Cruz un estatuto muy básico en realidad, ¿no? Típico estatuto que establece denominación, fecha de fundación, distintivos, ¿no? Colores, escudo, tal. Eh, Prácticamente, más allá de eso, derechos y deberes de los asociados, pero poco más, ¿no? Entonces tuvimos que hacer todo un trabajo de readecuación de los estatutos, terminando con un trabajo que por lo menos del que yo hasta el día de hoy me siento muy conforme y me enorgullezco, porque tenemos, bueno, digo tenemos, aquí ya no formo parte del club, pero logramos conseguir un estatuto muy moderno, muy actualizado. Contemplamos muchas cuestiones más allá de lo básico, ¿no? Que es la denominación. En materia de los distintivos del club, complementamos bastante, ¿no? Por ejemplo, es como que yo les diga de 10 Strongest, el distintivo es el tigre, ¿no? En el escudo, ¿no? De Bolívar el nombre y el color, ¿no? O sea, son distintivos que son muy diferenciadores, muy particulares. En el caso de Real Santa Cruz, tal vez esto no es muy vinculado al deporte, ¿no? En concreto, pero son detalles, ¿no? Que hacen. En el caso de que tengamos la oportunidad de estar frente a la elaboración de un estatuto, por ejemplo, ¿no? Los clubes de Santa Cruz tienen una cruz, ¿no? Real Santa Cruz no tenía en ninguna parte del estatuto por obligación esa cruz. Entonces, y esa cruz es, en su forma es una cruz de tipo potenzada, ¿no? Entonces no estaba, eso lo incluimos en el estatuto para que eso no cambie, ¿no? Porque es algo distintivo del club, que si el día de mañana se cambia, pierde toda su identidad, ¿no? Y claro, por la connotación emocional que tiene un club, son detalles que uno debe tomar en cuenta, ¿no? Entonces incluimos dentro de los distintivos que la bandera del club es blanca absolutamente, ¿no? Que tiene una cruz potenzada al centro por una pelota de fútbol, ¿no? Trazo grueso que lo rodea y la corona real, que no es cualquier corona, es una corona real que lo distingue como Real Santa Cruz, ¿no? Entonces, eso por citar algunos detalles. Ya dentro de lo que es la estructura interna, contemplamos, complementamos mucho más lo relacionado con los derechos y deberes. La denominación del estadio, ¿no? Que nuestro estadio se conocía como el estadio primero porque lo construyó el doctor Juan Carlos Durán, que en paz descanse, se denominó con su nombre de él, ¿no? Posteriormente vinieron otras dirigencias que no querían denominarlo así, nosotros lo pusimos con ese nombre dentro del estatuto para que se esté ahí con carácter obligatorio, ¿no? Como un reconocimiento, digamos, a la labor que había hecho el doctor Durán en ese entonces. Eh, Incluimos también la posibilidad de que el club cuente con sedes, la sede principal en Santa Cruz de la Sierra, por supuesto, pero que cuente con representaciones en las provincias. Eso es algo que ningún club tenía y que a mí me pareció interesante incluirlo. ¿Para qué? Para acercar al aficionado de las provincias y vincularlo de alguna manera con el club, ¿no? Eh, por otro lado, también se incluyó, se complementó mucho mejor los tipos de asambleas. Esto es importante señalarlo también. Los tipos de asambleas en razón de que hay asambleas ordinarias, extraordinarias. Dentro de las asambleas ordinarias, ¿cuáles son los puntos del día que con carácter previo se deben tocar, con carácter obligatorio, perdón, se deben tocar? Y dentro de las asambleas extraordinarias, que se garantice la posibilidad de que cualquier asociado pueda pedir una asamblea extraordinaria, ¿no? Cuando tenga cierta inquietud, que finalmente las decisiones que se tomen y los puntos, en razón de la orden del día se tomen de forma democrática, ¿no? Garantizándose que sean importantes para la toma de decisiones dentro del club. Por otro lado, también algo que en lo personal incluí fue la posibilidad de participar no solamente de forma presencial, sino también de forma virtual, ¿no? Ahí incluimos, y fíjense, esto yo lo hice el año 2017. Ni siquiera había habido pandemia como para decir que, bueno, como ahora, ¿no? Que estamos pasando clases por medios virtuales, ya es muy común, ¿no? La pandemia nos acercó a este tipo de medios. Yo el 2017 incluyo la posibilidad de asistir a través de videoconferencia, ¿no? Entonces tratamos de modernizar mucho más lo que era la estructura y la administración del club. También incluimos diferentes comisiones, ¿no? Que son fundamentales y la posibilidad de que a través de asambleas ordinarias se creen más comisiones.
¿no? Más comisiones según las necesidades del club e incluimos una comisión jurídica, una comisión médica, una comisión de marketing y redes sociales, así lo denominamos, ¿no? Dado que las redes sociales son muy importantes, lo eran en el 2017 y lo son aún más en el 2025, ¿no? Y por supuesto las sanciones y algo que no tenía el antiguo estatuto, que era un procedimiento para aplicar esas sanciones, previendo la posibilidad de que estas sanciones se apliquen por un tribunal constituido internamente por el club, a, a pedido de cualquiera de los asociados, miembros del club, eh, previendo también un proceso interno que aplique el debido proceso, abriendo un término de prueba de 10 días, la posibilidad de contestar al quinto día. Es decir, tratamos de que el club tenga un funcionamiento interno muy, muy claro, ¿no? Con lo cual, inclusive después de la presidencia del doctor Durán, seguía asesorando en parte, sobre todo en la aplicación, en la interpretación de los estatutos y reglamentos, ¿no? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a partir del primer ente que origina la práctica del deporte, por lo menos desde el ámbito profesional, que es el club, ¿no? Ya luego todas estas cuestiones se van ampliando mucho más y por eso deben guardar concordancia dentro de lo que son ya los entes federativos, ¿no? Inclusive, como veremos mañana, vamos a profundizar un poco más al respecto. La Federación Boliviana de Fútbol en sus estatutos contempla el hecho de que los estatutos y reglamentos de los diferentes clubes afiliados a las competiciones, registrados a las competiciones de la Federación Boliviana, guarden coherencia también con estos estatutos. De manera muy general, la presente clase he tratado de tocar todo relacionado a lo que es comprender el derecho deportivo, los fundamentos del derecho deportivo en general, del derecho de fútbol en particular, de alguna manera ver cómo el derecho deportivo interactúa con los diferentes ámbitos del derecho público, el derecho privado, el derecho social en cuanto al régimen laboral, los sujetos que intervienen y por supuesto acercarnos un poco más al marco normativo nacional, haciendo mañana mayor énfasis en lo que es el marco normativo federativo, ¿no? Lo que es el derecho federativo en concreto, los diferentes tribunales que regulan las controversias federativas, internas, pero también un poco más acerca de lo que son los contratos. Eso dejaremos para mañana, ¿no? Entonces, yo les agradezco por su asistencia. No sé si tienen alguna duda en relación a los temas que acabamos de tocar. Con mucho gusto, aquí está. Si me permite, doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor, una inquietud en relación a los puntos de tratados, en particular a eso de las personerías jurídicas de los clubes, como, o en este caso, como organizaciones sin fines de lucro. Hoy por hoy se ha conocido a nivel general que la Federación Boliviana de Fútbol interviene en desde las convocatorias de elecciones de cambio de directorio. Recientemente, por ejemplo, se eligió al directorio de Die Strongest, así como otros clubes. Oriente Petrolero también tiene, creo, alguna dificultad, pero tiene que intervenir necesariamente una comisión de la Federación Boliviana de Fútbol. No, este aspecto no rompe, en este caso, las normas internas de cada uno de los clubes, porque tendría que estar adecuado, como dijo finalmente en su alocución, pero la Federación Boliviana de Fútbol estos últimos años ha intervenido en todos los clubes. Claro, no olvidemos que al final, si bien los clubes deportivos tienen unos estatutos y reglamentos internos, como bien lo decía hace un momento, estos deben adecuarse a los estatutos de la federación y la federación tiene la posibilidad de intervenir dentro de los clubes en razón de que precisamente estamos, como les decía al inicio, ¿no? En un esquema piramidal donde las federaciones están conformadas por las distintas federaciones, la federación, la FIFA, ¿sí? Está conformada por las diferentes federaciones nacionales. Las federaciones nacionales, a su vez, por las asociaciones departamentales, las departamentales por los clubes, ¿no? Entonces, y los clubes como tal conforman la Federación Boliviana de Fútbol. La Federación Boliviana de Fútbol puede intervenir precisamente en razón de la aplicación de los estatutos. ¿Cuándo? Cuando entienda que un club
que en este caso funciona como asociado, ¿sí?, de la federación, no cumple con alguna de las normas de los estatutos. Por ejemplo, el tema de la rendición de cuentas, ¿no? El tema de tener, precisamente en razón de esto, las cuentas claras. El tema de contemplar en sus estatutos asambleas ordinarias, extraordinarias. El tema de cumplir también con el código disciplinario que establece en general la Federación Boliviana de Fútbol. En estos casos, inclusive, y yo le digo lo siguiente, los tribunales y concretamente el Tribunal de Ética puede aplicar este tipo de sanciones. Yo recuerdo, por ejemplo, usted hablaba del caso de Oriente Petrolero que hará unos meses atrás, ahora tiene otro presidente, antes tuvo una presidenta, pero antes estaba el exjugador Ronald Raldes, ¿no? A él le aplicaron una sanción de 2 meses, si no estoy mal, el Tribunal de Ética, ¿no? Precisamente por una cuestión económica. Entonces, como esto es una falta a los ojos, digamos, del Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, puede intervenir. ¿Cómo puede intervenir? A través de sus tribunales, y para eso está la jurisdicción, la justicia deportiva que contempla los mismos estatutos y concretamente los códigos de disciplina y los códigos de ética, ¿no? Que además el código de disciplina tiene su propio código de procedimiento disciplinario. Entonces, la forma en la que interviene es a través de sus diferentes tribunales, la federación. Por otro lado, tenemos ya lo que es por ejemplo, el consejo directivo, ¿no? Que en algunos casos el consejo directivo lo que sí puede hacer es retirar, aplicar sanciones, aplicar medidas de suspensión provisional, por ejemplo, contra miembros de los tribunales de justicia, ¿no? El del TRD, del TSA, del TDD, ¿no? Del Tribunal de Ética, ¿no? Puede aplicar también o puede establecer retiro temporal. Digo temporal porque enseguida voy a aclararlo. Del director ejecutivo, ¿no? De distintos miembros que forman parte de la Federación Boliviana de Fútbol, pero siempre con carácter temporal. Quienes pueden aplicar sanciones definitivas, digamos, o más graves son en realidad los congresos, ¿no? Que ya estas no se consideran temporales. Pero en el caso concreto de faltas contra el código disciplinario, la federación interviene, pero a través de sus tribunales de justicia deportiva. ¿Puede ser una más, Doctor, porfa? Claro que sí, con mucho gusto, antes de Por que favor, termine. quisiera su análisis en relación a en este caso, al poder que tiene tanto la FIFA, la Conmebol para con las federaciones. En el caso este último, en noviembre de este año, se va a jugar la finalísima de la Copa Sudamericana en Santa Cruz. Y para eso la Conmebol ha establecido un presupuesto. Sin embargo, ha condicionado a una entidad estatal como es la gobernación para que puedan hacer mejoras en el estadio de Tawichi. Y sale como beneficiario de la infraestructura, en este caso, Santa Cruz a través de la gobernación. Esa relación de una entidad liberal, como decía usted, a una estatal, ¿qué opinión le merece en el ámbito legal? Bueno, esto es una clara manifestación de lo que decíamos hace un momento, ¿no? La relación, la interrelación que tiene el derecho deportivo con el derecho público. En este caso concreto que usted pregunta, las relaciones con el derecho público, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver, cuando hablamos de competiciones, la Ley Nacional de Deportes establece claramente que toda competición que se desarrolle dentro del ámbito del territorio nacional va a estar organizada, va a estar regulada, ¿no? Va a estar regida por las federaciones nacionales de cada deporte habilitadas precisamente por esta misma ley. Pero eso se tiene que hacer en coordinación, cuando habla de competencias internacionales, específicamente con los entes públicos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, como bien lo dice, si hablamos de los escenarios deportivos en Bolivia, sobre todo, la mayoría, casi todos son pertenecientes a las gobernaciones, ¿no? Al Estado. Entonces, evidentemente, aun cuando de alguna manera se vean beneficiados, ¿sí? Los entes públicos, en este caso la gobernación, esto es una manifestación, más bien se origina como consecuencia de la necesaria coordinación que tiene que existir entre la Federación Boliviana de Fútbol, en este caso concreto, que va a organizar en coordinación con la gobernación, con el gobierno, esta competencia, ¿no?
Es inevitable, por supuesto, el beneficio que pudiese tener, en este caso, la gobernación a través del escenario del Tahuichi Aguilera, pero tiene como origen la necesaria coordinación que tiene que existir con los entes públicos, ¿no? Es algo inevitable en este caso. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Un favorcito. No sé si nos pueden mandar por vía grupo o de WhatsApp bueno, la información o documentación del curso, como los estatutos de la federación, los reglamentos, si tuviera de la FIFA, todo para que lo podamos estar revisando esta noche y así mañana poder ver algunas cositas más, ¿no? No sé si es posible. Bueno, ahorita por el horario va a ser un poco complicado, podría tratar de hacerlo en el transcurso del día, ¿sí? De todas maneras, con mucho gusto yo a través de CENEFCO les facilito lo que son los estatutos, principalmente de la Federación, la FIFA y la Conmebol. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, les agradezco a todos por su asistencia, les agradezco también por su atención, por las preguntas, muchas gracias y nos vemos mañana. Que tengan todos muy buenas noches. Buenas noches, Hasta gracias. luego, doctor. Buenas noches. Gracias.